Esto es un regalo para mi futura esposa. Se siente un poco raro todavía sin conocerla, ni saber nada de lo que ocurrirá, pero hay que dar saltos de fe. En estos días he orado por muchas cosas, muchas personas, por estrechar mi relación con Dios, leyendo, escribiendo, sanando, y dentro de eso he orado por mi futura esposa. He pedido que Dios la cuide, la sane, la proteja, la bendiga, etc. Y también le pedí a Dios que le diera un regalo, un obsequio de mi parte, algo bonito que le hiciera sonreír. Y dentro de esas oraciones, yo pensaba más que le diera, no sé, por su pastel favorito, que Dios la sorprendiera con alguna cosa chiquitita así. Y dentro de esas oraciones, Dios me dijo que sí le daría ese regalo que yo le pedí que le diera, pero que yo tenía que hacer ese regalo. Yo haría el regalo. Y asumo que Dios se le hará llegar de una u otra forma. Dios es Dios, puede hacer lo que quiera, y yo confío y tengo plena fe. En la madrugada del 21 de octubre de 2025, que fue justamente el día en que pasó todo esto, paradójicamente mi abuelita estaba hospitalizada en el Sotero del Río, que ya está mejor, por cierto. Y yo estaba orando por muchas cosas y tuve un sueño sobre mi matrimonio. Era como una película con diferentes escenas y lo soñé despierto. Entonces yo era consciente de que era un sueño, pero yo no tenía control. Dios fue poniendo las cosas que ocurrían dentro del sueño. Primero, mi esposa y yo caminábamos juntos en un parque y ella me daba una mochila, su mochila, que estaba muy pesada y me imagino que llena de cosas dolorosas para ella, porque parecían unos pañales apestosos. Yo sostenía esa mochila y apareció Jesús al lado de nosotros caminando. Caminamos juntos los tres y Jesús me preguntó, ¿te llevo la mochila? Y yo, obvio, le dije que sí, llévatela, llévatela, llévate la mochila. Segunda escena, lo mismo, pero esta vez yo soy el que tiene una mochila pesada, llena de piedras y rocas, que también imagino deben ser mis dolores emocionales. Yo miré a mi esposa, que insisto, no sé quién será, y dije, yo no echaré carga sobre ti. Me llevé yo la mochila hasta que apareció Jesús. Nos miramos, me preguntó y obvio, también le pasé la mochila para que se la llevara. Los dos quedamos felices caminando por el parque y sin mochilas, livianos. Eso es lo que todos los matrimonios deberían y deberíamos hacer. Hablando del futuro claramente, yo sigo soltero. Es un trabajo diario orar y dejar las cargas en Jesús. Los humanos ni siquiera podemos llevar nuestras propias cargas. Y se hace pesadísimo llevar las cargas de dos personas, que lo sé por experiencia propia. Tercera escena, ya en casa los dos, después del paseo por el parque, le regalé un ramo de flores a mi esposa. Flores para una flor de Dios, suena muy lindo decirlo así. Ella quedó feliz, contenta, consentida y después se durmió. Yo la veía dormir con una expresión serena y yo sonreía por eso, por verla feliz ahí, durmiendo, descansando. Cuarta escena, y empieza a ponerse gracioso. Con ella dormida y tratando de no despertarla, caminé suavemente por la casa hasta un closet y de ahí saqué un ramo gigante de flores naranjas, muchas flores naranjas y un ramo muchísimo más grande que el que le di a mi esposa, muy grande. El ramo que aparece en la foto de este video son liliums naranjas. Ya no es necesariamente la misma flor, pero eran flores naranjas. Y con ese ramo gigante en la mano, tomé mi teléfono y llamé a Jesús. Cosa de los sueños, poder llamar a Jesús por teléfono. Quinta escena, en la puerta de mi casa estaba Jesús, plena noche, y yo estaba ahí con él, lo fui a recibir. Le entregué el ramo de flores naranjas gigantes y le dije, gracias por llevarte las mochilas. Me parece muy ingrato darte todas esas cosas feas y no darte nada bueno. Así que tengo este ramo de flores para ti. Yo sé que no necesitas nada, eres Dios, lo tienes todo, pero aún así quiero darte algo. Porque tú siempre te preocupas por mí, por ella, te vas a preocupar por nosotros, nos vas a cuidar, cuida nuestra casa y todas nuestras cosas. Toma todas estas flores y más que solo pedir, quiero ser tu amigo. Eso le dije a Jesús. Sexta escena,
En plena noche salimos con Jesús a pasarlo bien. Hicimos varias cosas de amigos, conversar, estar en diferentes lugares. Yo mismo me pregunto si Jesús pudo jugar, disfrutar alguno de sus días acá en la tierra, darse el permiso de ser niño, hacer algo divertido que no fuera solo cumplir su misión divina. Fue entretenido y Jesús se veía divertido conmigo. Estaba feliz de nuestra amistad. Séptima escena. Ya en la casa yo me puse a dormir. Obviamente nos despedimos con Jesús, aunque Él está en todos lados. Y en la mañana mi amada esposa despertaba. Yo seguía durmiendo y ella se ponía a orar por mí. Qué lindo que mi esposa ore por mí. Me derrite de solo pensarlo. Y esto es demasiado, demasiado gracioso. Con su oración, Jesús se apareció con ella, obviamente. Y como ella le estaba orando por mí, dentro de lo que hablaron, que yo no lo pude escuchar, Jesús llegó con un tremendo ramo de flores naranjas. El mismo ramo que yo le di. Fue muy gracioso. Se lo pasó a ella y le dijo que me fuera regalando de esas mismas flores. Fue demasiado gracioso. Querer regalarle algo a Dios, a Jesús, y que te lo devuelva así, con tu propia esposa. Fue muy bonito y muy gracioso a la vez. Me reí demasiado cuando vi esa escena. Dije, ¡ay, qué chistoso! Bonito, gratificante. Eso fue el sueño. Y me imagino que también es parte del regalo. Como no la conozco, es difícil regalar algo más personal. Aparte que el sueño en sí es demasiado bonito. O sea, un matrimonio con dos personas que oran, que buscan a Dios, que Dios nos cuida, que nos acompaña, que nos saca las cargas. O sea, ¿qué más bonito que eso? ¿Qué más le voy a agregar a su regalo? Aunque pedí dirección en oraciones para darte algo más personal, entendí que Dios quiere que yo te dé un regalo, que yo mismo lo piense. Y te hice una cartita para la persona que eres hoy y la que serás mañana cuando veas esto, cuando nos conozcamos y cuando hagamos una vida juntos. Quería darte las gracias por existir. Me puso demasiado feliz tu existencia cuando Dios puso en mi corazón que yo te hiciera este regalo y que Él se encargaría de entregártelo. Dentro de esas oraciones que he hecho, también hice una cartita o una lista de cosas que me gustaría que tuviera mi esposa. No la escribiré acá por completo, pero sé que eres una mujer con un corazón bueno y puro de verdad y que amas a Dios con tu corazón de forma genuina, de forma sincera. Muchas gracias por ser así. Muchas gracias por ser como eres. Y grábatelo, te lo diré muchas veces igual. Grábatelo. Tal como eres, eres maravillosa. Cuando empecé a hacer esa lista o carta, que lo vi en muchos matrimonios cristianos que conozco, yo al principio me sentía un poco inseguro. Ya, yo lo reconozco. ¿No será que estaré pidiendo mucho? ¿No será mejor ser más realista y bajar la expectativa? Porque claro, he hecho oraciones grandes y pidiendo en grande para muchas cosas de mi vida, pero no pidiendo a una persona en concreto. Además, Dios sabe mejor que yo lo que necesito. Me conoce mejor que yo y muchas veces es más fácil decirle a Dios, Dios, dame la persona que tú crees y yo necesito. Tú nos conoces mejor. Pero aún así, Dios me ha ido alentando a creer en grande en esta oración y a pedir en grande. Yo creo que por el placer, así como Ariel, ora sin ninguna limitación. Métele más cosas a la lista, si no, ¿cómo quieres que te vaya a sorprender? Y de algún modo, yo he recibido eso, que pida la mujer que yo quiera de corazón para mí, como me gustan a mí, con todo lo que yo quiera. Y pensarlo de esa manera me hizo tener mucho entusiasmo. Ha sido muy feliz para mí pensar esa oración, ir poniéndole cositas, diciendo, hoy me gustaría una mujer así, así, así y así. Y cada vez esa lista se pone más grande, pero muy divertida. Por eso doy las gracias, porque es una oración grandota y eres mi oración contestada. No estoy pidiendo a cualquier mujer, te estoy pidiendo a ti. Tú eres lo que yo quiero y espero. Y no tengo dudas de que serás millones de veces mejor de lo que soñé o lo que pedí. Porque Dios sorprende. A mí me ha dado muchas cosas en mis oraciones grandes y siempre me da más de lo que pido y siempre es mucho mejor de lo que alguna vez pensé o soñé.
Nada de lo que tengo es por mi mérito, todo es oración. Y también orando por ti, Dios me ha regalado cosas muy lindas, momentos muy bonitos. Me estoy sanando, preparando, creciendo. Ha sido un proceso bonito. Tengo 33 años y desde los 14 que le he orado a Dios para que me prepare para ser un buen esposo y buen papá. Y sigo preparándome y creciendo para hacerlo. Y voy a estar toda la vida orando para seguir creciendo en ese aspecto. No sé cuándo nos conoceremos ni cómo, pero no hay tanto apuro. Es más, disfruta de la soltería. Es una etapa linda. Yo he hecho todo lo que habría querido hacer antes de casarme y espero que puedas vivir algo parecido. Vivir feliz en tu soltería y vivir feliz también cuando estemos juntos como pareja y matrimonio. Que Dios siempre esté contigo, que te bendiga en todas las áreas de tu vida y sane los dolores, las penas, los quebrantos. Tu sonrisa será lo más lindo que veré día a día. Y recuerda, te voy a decir muchas veces, pero igual, recuerda, eres maravillosa tal como eres. No lo olvides, sé tú misma. Te voy a querer así, siendo tú misma. Y seguiré orando por ti, para que Dios te llene de su amor, te cuide y guarde tu corazón por todos nuestros días e incluso ahora que todavía no te conozco y sigo orando por ti.